Si no se ha suscrito al canal, suscríbase al canal, comparte esta información, dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo toque la campana para que sea de las primeras personas en ser notificadas cuando subimos alguna información. Ustedes recuerden, estamos en vivo a través de YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y las demás redes sociales de 7 a 9 de la mañana. Un privilegio para nosotros saber que estamos contando con su asistencia donde quiera que ustedes nos estén sintonizando. Como siempre, nosotros trayendo gente importante que tiene cosas importantes que informar a la comunidad. Nuestro diálogo matutino, nuestro segundo diálogo del día de hoy, nuestro invitado es ingeniero industrial con maestría en alta gerencia en ciencias políticas, relaciones internacionales, en gerencia de campañas electorales. Es docente en diferentes universidades, así como también conferencista internacional en temas de comunicación política y de gobierno. En la actualidad es consultor y asesor en comunicación política del gobierno que preside el licenciado Luis Abinader. Damos las más cordiales bienvenidas en esta mañana a Leonardo Gil. Ha asesorado otros candidatos y otros gobiernos, pero a mí me gustaría empezar por ahí, con Gil. Cuéntenos cómo ha sido, qué tan difícil es asesorar a los gobiernos dominicanos y sobre todo, cuéntenos, ¿usted tuvo que ver con No Miremos para Atrás? No. ¿Y por qué eso? No. ¿No? No. Bienvenido. Gracias, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, el asunto es que en América Latina y en casi la mayor parte del mundo, los gobiernos tienden a ser, digamos, monólogos, porque la ciudadanía normalmente en su mayoría no se inserta. Entonces tenemos un problema de comunicación. Se hace a veces relaciones públicas. Monólogo que solamente habla el gobierno. El pueblo no habla. El pueblo no habla. Tú ves lo que estábamos diciendo. Entonces, la comunicación en una sola dirección. Si por cada interacción que tú puedes tener en alguna institución pública, a lo mejor de cada 10 te pueden responder una o ninguna. Eso significa que la materia prima básica de toda democracia es el pueblo y nosotros lo rezamos así en nuestras constituciones, pero en la práctica no pasa, porque la parte comunicacional se genera solamente cuando se quiere desencadenar algún tipo de emoción que pueda devengar en una acción determinada que el gobierno o la entidad quiere que se tome en un momento. Pero entonces, en ese sentido, yo me atrevo a preguntarle, Gil, entonces, ¿qué es lo que se ha dado en los últimos tiempos, en estos últimos 2 años en la República Dominicana? Que, por ejemplo, el señor presidente dice algo, pero entonces al día siguiente hay que desdecir lo que dijo. ¿Por qué se da esto? Porque ahí no está funcionando, como usted dice, la unidad de comunicación del Estado Dominicano, o mejor dicho, la línea de comunicación del gobierno del PRM en gestión en este tiempo. Bueno, realmente no hay una comunicación alineada. Entonces, cuando tú no tienes una estrategia definida, se supone que tú debes definir qué se va a decir en cada ocasión, cuál es tu estrategia comunicacional y cuáles son las tácticas que pueden derivarse de esa estrategia. La estrategia es para no errar y la táctica para no fallar. Entonces, tiene que ir de la mano cada una de esas dos cosas. Y si no pasa eso, tu comunicación se convierte en un desfile de ocurrencias, porque a cada momento que sucede algo, se le ocurre a alguien comunicar de una manera y entonces se evidencia una cierta cacofonía en la mente del ciudadano. ¿Usted no cree que lo que se produjo, las declaraciones, como en efecto dice Niurka, del presidente de la República, Luis Abinader, de mandar al pueblo a mirar hacia atrás, fue un error desde el punto de vista electoral y político, porque los pueblos suelen comparar lo presente con el pasado, el presente con el pasado, y más si se trata que si el presente en el presente no le va bien, entonces ellos recurren al pasado. Si en el pasado hubo mayores conquistas, entonces ellos le endosan su participación, su voto al pasado. Entonces, ¿usted no cree que desde ese punto de vista fue un error? Porque hablar del pasado, en este caso, hay muchos hechos que evidencian que el pasado también contribuyó
con el progreso, ¿tú me entiendes? Entonces, recordarle eso al pueblo y compararlo con lo que vive el pueblo en este momento, valga la redundancia, un momento de elevados precios en los artículos de primera necesidad, de cosas que eran conquistas en el pasado gobierno y que hoy entonces han caído. Bueno, yo creo que hay una disyuntiva, un debate entre lo que si lo pasado es mejor o que lo que viene. La gente dice, bueno, mucha gente, no, a mí me encantaba Marichal, no, pero que Pedro Martínez era mejor, no, pero que tú porque no viste antes. O sea, siempre hay una disyuntiva. Sin embargo, los jóvenes, la nueva generación que viene llegando, es una generación que anhela, que no come, desea de manera permanente un cambio permanente. Pero no come. O sea, no, pero a ellos no les importa. A ellos no les importa. O sea, el asunto del comer no tiene que ver porque yo fui mejor que tú o peor, sino tiene que ver porque hay un sinnúmero de circunstancias y situaciones endógenas que provocan eso. No es porque yo fui un genio de la economía y yo, genio de la economía, logré que esto se mantuviera así. Okay. O sea, es como decir, por ejemplo, cuando Chávez llega a Venezuela, que el petróleo de $10 se le manda a 149. O sea, no es que él era un genio de las matemáticas, sino que de pasar a tener 1 millón pasó a tener 100. Entonces podía hacer muchas cosas. O sea, y eso no lo provocó él. No fue una política endógena de él, sino exógena que logró eso. Entonces pasa lo mismo, ven acá. Los precios se mantuvieron estables durante los últimos 15 o 20 años por buena política estatal o por un ambiente mundial que provocaba todo eso, o las dos cosas. Y en este momento hay desestabilización. Por ejemplo, yo vengo aquí a esta ciudad y de repente voy a echar combustible y veo 5.70. O cuando voy a aparcar mi carro, que voy en la calle, antes por $1, ahora tengo que echarle 2 por 1 hora. Pero hay contradicciones, ingeniero, entonces, porque el gobierno a través de su organismo, su órgano, el Banco Central, ha dicho que hemos crecido como nunca, un 12.5%. Entonces, sí, pero fíjese, es contradictorio. Fíjese lo que le estoy diciendo. Yo lo entendí. Pero fíjese lo que le estoy diciendo. Le estoy diciendo que cuando voy a la pescadería aquí a comprar 3 slides de salmón, me costó $40. O sea, eso no pasaba. O de repente, le estoy diciendo lo que estoy viviendo ahora en estos días que estoy aquí en New York. Pero pasó, pasó en los 70. Si no miramos hacia atrás. Bueno, pero por eso significa que las crisis son cíclicas en el mundo. O sea, en cada etapa del mundo, porque esto no es simplemente horizontal, es sinusoidal. O sea, no hay nada recto. Entonces, hay ocasiones en que la economía va a hacer eso y lo hará siempre. Siempre lo hará, no en República Dominicana. O sea, te estoy diciendo en cualquier lado. Usted está diciendo que los altos precios de República Dominicana que no tiene nada que ver con pero ustedes, el Banco Central ha planteado, y reitero, que aún así con la crisis internacional hay un crecimiento visible en la República Dominicana. Vamos a permitir que Gil responda. La economía es otra cosa, no es eso. ¿Va a responder esta pero Oscar. Vamos por parte. El otro Pérez. Exacto. Oscar Pérez, un placer tener aquí, señor Gil. Gracias. Okay. Redundando sobre no mirar hacia atrás, o sea, existe un viejo dicho histórico que el país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y como usted mencionó claramente, en el 2003, 2004, 2005 hubo un incremento de los precios del petróleo que lo lleva a $149 y nosotros tenemos que ir a ese pasado para ver cómo se manejó la República Dominicana en esos instantes para aprender de esos pasados. Ahora, o más para atrás en el 91, cuando no había abastecimiento de nada en República Dominicana. No había azúcar, no había leche, no había sal. Entonces nosotros como pueblo vamos a hacer comparaciones. Entonces, mi pregunta viene en 2 aspectos. Primero, ¿podemos nosotros decir que el formato comunicativo del actual gobierno está dirigido al 50% más rico o al 50% más pobre de la población dominicana?
O sea, Porque hay un 50%. Uepa. Es una pero valoración. Tú eres muy... aguanta. No, pero esa es tu pregunta. Termina la pregunta. Cuando yo Para hablo que del Gil responda. 50% me refiero que si es un gobierno cuyo mensaje está dirigido hacia la clase alta, super alta y clase media y media baja. El otro 50% de los dominicanos simplemente son pobres. Entonces, y a eso es que me refiero a la segunda, porque este gobierno ha sido criticado por ser no... ¿Cómo que le dicen? Popicracia. Es una La popicracia, popicracia. por ser elitista. Vamos. Entonces, ¿cree usted que este gobierno Pero- tiene un mensaje para el 50% de la población más baja del país? Yo creo que tú no puedes comunicar lo que no existe. O sea, tiene que generarse un hecho. ¿Qué para momento? tú- ¿No existe pobre en República Dominicana? No, pero óyeme, lo que te estoy diciendo es que cuando tú dices solamente voy a comunicar para este sector o solamente voy a comunicar, o sea, el asunto es qué voy a comunicar. O sea, necesito generar un algo para poder comunicarlo. Exacto. Ok. O sea, y eso que genero no necesariamente tiene que ser para el rico o para el pobre, es lo que está aconteciendo o lo que va a acontecer o el devenir. La otra parte de los popis y no popis, o sea, siempre, por ejemplo, Leonel Fernández tuvo a los Bonetti, Tenía sus popoadas. por decir algo. ¿No? ¿Por qué? Porque un gobierno tiene que ser inclusivo y un gobierno es de todos. O sea, tiene que estar reflejado la sociedad, como son nuestros congresos, etcétera, y ellos forman parte de la sociedad. Sí. Y yo creo que un gobierno, cuando tú eres candidato, al final tú te das cuenta que tú llegas a armar un gobierno, debe buscar los más capaces o lo que tú entiendes que pueden hacerte mejor las cosas. Hablando de eso, a propósito, usted como asesor... Providencia Rossi. Usted como asesor, ¿cuán difícil es, cuál es el desafío de un asesor que va a asesorar al presidente, que es la persona que tiene la mayor autoridad en un país, de que él se lleve o que no se lleve? ¿Cuál es el mayor desafío que ustedes tienen? Bueno, lo primero es que esto es un reto constante porque las sociedades van ahora a saltos cuánticos. O sea, esa sociedad que teníamos hace 10 años, 15, no es la misma, ni lo será en los próximos 5 años. Los cambios que se desarrollaban en 20 años hoy se hacen en 1. Entonces, esa dinámica acelerada con un ciudadano más conectado, con un ciudadano más informado, con un ciudadano más deseo de todo, o sea, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, o sea, con esa vorágine permanente. Lo primero es que hay que ir a una escuela para desaprender. O sea, para comenzar a desaprender un sinnúmero de conceptos y preceptos que teníamos, porque va cambiando. De hecho, hoy tú entras a una universidad y 5 años después tú tienes que estudiar la carrera de nuevo porque ya no es lo que te dijeron. O sea, ya cambió todo, o sea, todo va acelerado. Entonces, dentro de ese contexto, al final, tú estás ahí por un mandato y tienes que escuchar a la gente. Entonces ahora nosotros estamos trabajando con lo que digamos social listening, o sea, yo no hago lo que yo quiero hacer solamente, sino lo que la gente crea que yo debo hacer, porque al final yo me debo a la gente y ellos son mi jefe, porque ellos pagan por yo estar aquí y ellos decidieron que yo esté aquí. Entonces tiene que ser una inversa, no el autoritativo que dice esto es lo que va y yo voy a mandar esto y esto lo vamos a hacer así. Entonces, porque ya va cambiando, por eso la gente está siguiendo banderas, o sea, está siguiendo causas, más que un líder en el determinado o un partido determinado te sigue una causa. O sea, y el 4% y la gente se abalanza sobre una causa, y Marcha Verde y la gente se abalanza sobre una causa. Y así van a seguir surgiendo más causas que probablemente no tengan cabezas visibles, pero que el conglomerado va. Cuando esa causa ya se conquista o desaparece, pues también desvanece eso. O sea, Por ahí mismo, un poquito en la tesitura que estaba preguntando Providencia. Entonces, pero eso no lo vemos en la figura del presidente cuando habla. ¿Quién es el difícil en la República Dominicana? ¿Es la unidad de comunicación, la unidad de prensa o es el propio presidente? Bueno, yo creo que... Porque yo, como usted, como asesor en comunicación y de gobierno, en algún momento usted tiene... Pero no del gobierno. No. No del gobierno. No, de Exacto, gobierno, pero sí estoy- asesor de comunicación sí, política. sí, sí. Ajá.
Bueno, no está ahora No en de este momento, gobierno, no de este gobierno. en algunas instituciones, pero no del gobierno central. Ok. No, Ok. porque esa era la pregunta, de si hay alguna reunión en la que, como asesor en comunicación, con el departamento de prensa, el departamento de comunicación del Palacio, si hay una línea para decirle, y al final, quién es que no asume lo que se quiere decir como discurso. Lo primero es que antes de tú comunicar, tú tienes que hacer un diagnóstico. Wow, eso no se ha hecho. O sea, yo supongo que sí. O sea, estoy diciendo, si me ponen a asesorar eso, o sea, hay que hacer un diagnóstico y hay que hacer no solamente las famosas encuestas, porque una encuesta es un estudio cuantitativo, que solamente te dice cuánta gente cree en algo, el 72%, pero no te dice por qué lo cree. Entonces tú tienes que entrar en la parte cuantitativa, grupos de enfoque, entrevistas a profundidad y sobre todo ver cuál es el ánimo del ciudadano cuando tú haces social listening, que tú haces escucha digital. O sea, ¿qué está diciendo la gente en las redes? ¿Qué cree? ¿Qué siente? ¿Qué no? Cuando tú tienes todo eso en la mesa, el diagnóstico, entonces tú dices, ok, este es el humor social en este momento y por aquí es que debemos ir, ¿no? A partir de ahí, tú comienzas a diseñar tu plan de comunicación. O sea, ese plan de comunicación tiene que estar apoyado en acciones, porque tú no puedes comunicar lo que no se ha hecho. Entonces tiene que haber una gestión de gobierno que debe ir acompañada de una gestión de comunicación. El gobierno va a hacer esto, ahora, ¿cómo yo voy a decir que lo hace? O sea, el asunto es que yo tengo que decirlo, ahora, ¿cómo lo voy a decir? Entonces yo necesito definir todas esas cosas y eso te va a dar, o sea, ¿qué yo quiero que la gente diga del gobierno? ¿Qué yo quiero que la gente sienta del gobierno? ¿Qué es más importante que lo que oye? Porque al final nosotros somos máquinas emocionales que a veces pensamos, o sea, cómo yo lo oriento para allá, o sea, qué yo quiero que la gente diga de República Dominicana. Entonces, cuando yo defino todo eso, entonces a partir de ahí yo hago mi planeación de comunicación. Pero tengo que definir mis objetivos comunicacionales primero. Claro. A partir de ahí llega, claro, todo eso viene con la dinámica propia de las sociedades, que a cada momento y a cada día van surgiendo cosas, van entrando nuevos elementos y saliendo otros. Por eso tiene que haber una táctica que sustente esa estrategia. ¿En qué grado los presidentes le hacen caso a los asesores o no? Bueno, en el grado en que son inteligentemente humildes. O sea, cuando tú eres inteligentemente humilde es porque tú sabes lo que no sabes. O sea, cuando tú logras saber lo que tú no sabes, entonces tú eres inteligentemente humilde porque tú entonces busca eso que tú sabes que tú no sabes. Hay una cosa que yo veo como casi contradictorio. Como gobierno, usted tiene una obligación de crear políticas públicas que van a tener alcance a corto, mediano y largo plazo. Pero al mismo tiempo, usted es prisionero de las emociones reales, creadas, en el momento en que a usted le toca gobernar. ¿Cómo puede, usted como asesor, un presidente, equilibrar esas dos necesidades? Primero, medidas impopulares que tengo que tomar hoy para salvar o para mantener el sostenimiento económico del país versus mi futuro político y versus la facilidad de manipular la emoción del público en cada momento. ¿Cómo usted le aconsejaría a una persona que logre ese balance entre lo que yo debo hacer y lo que yo debo hacer para mantener el crecimiento y desarrollo del país y lo que yo debo hacer para mantenerme yo como una figura política viable? Bueno, aquí vienen tres cosas importantes. O sea, todo líder que esté manejando, o sea, está dirimiendo conflictos. La razón de ser de la política es eso, venir a una sociedad a dirimir conflictos, porque desde que el hombre se forma en sociedad, genera conflictos. Por eso tú tenías aquí a la jueza, porque a ella, mira, te vamos a poner ahí para que administre lo que nosotros dijimos que hay que hacer para dirimir estos conflictos y no matarnos hasta que quede algo por lo cual morir. Porque si no existiera la política, no existiera la sociedad como la conocemos hoy. Porque el hombre se hubiese estado matando hasta que quedara algo por lo cual morir. Ahora, ¿qué pasa con esto? El líder que ya tiene a cargo dirimir disímiles e indecibles conflictos de una sociedad, que hay grupos de intereses diversos, tiene que tener cerebro, corazón y carácter.
para poder hacerlo. Y muchas veces tiene que sentarse a escuchar los asesores, pero al final, cuando hay conflicto de intereses ahí, él tendrá que tomar su propia decisión. Y eso tiene que, es un carácter que debe forjar todo líder. Ingeniero, Luis Abinader, sin lugar a duda, aspira, prácticamente lo dejó saber esta semana, la semana pasada. Ya lanzó su campaña. Lanzó su campaña. Y por eso vemos el hacia atrás, ¿no? No él decía. Y prácticamente citó candidatos, ¿no?, que podrían enfrentarlo, prácticamente. O sea, que entiende las cosas como son. Entonces, yo le preguntaría a usted, los pasos tácticos siempre, usted sabe que funcionan alrededor de la estrategia. La estrategia de Luis Abinader o de ustedes que han conformado para hacer posible el triunfo de Abinader en el 2024, en un país que se creó expectativa de cambio, de transformaciones, de estabilidad. ¿Qué piensa usted? ¿Qué harían ustedes para revertirle toda esta maldad, todos estos males? Bueno, yo creo que primero te decía, mira, es inconsecuente, ilógico e irracional tú comparar 20 años de gobierno con 2 años de gobierno. O sea, que he visto personas que quieren comparar todo lo que pasó en esos 20 o 16 años de gobierno pasado con estos 2, y dentro de los 2, 1 de pandemia. O sea, entonces ve acá, o sea, es ilógico. Y el hecho de tú decir, ¿y qué pasó en esos 16 años? Vamos a seguir, nuestro país va a seguir con un problema institucional arraizado que no se completó ni se logró. Por ejemplo, de parte mía, yo puedo decirlo abiertamente, yo pensé que una persona como Leonel Fernández iba a resolver el problema de la educación en República Dominicana, y estamos en los últimos lugares en los rankings del mundo. Tú dices, ve acá, ¿cómo es posible que un gobierno del PLD, o sea, no hizo eso? O yo pensé que el problema de la policía iba a estar resuelto, o el problema de la justicia. O sea, tú dices, ve acá, probablemente en República Dominicana crecimos en la parte de infraestructura, tuvimos un tren, tuvimos avenidas, pero institucionalmente nos quedamos en el suelo. Entonces un país, la diferencia entre un país pobre y un país rico no son sus avenidas y sus trenes, son sus instituciones. Y el tema de la corrupción. Son sus instituciones. ¿Por qué? Cuando tú te paras en la frontera de México y Estados Unidos, o sea, me ha tocado, tú te paras, por ejemplo, en Laredo y en Nuevo Laredo, Texas, de aquel lado, y tú nada más lo divides el río. Entonces ven acá. Pero de este lado veo estas casas bonitas, podaditas, los niños todos en la escuela, y de aquel lado del río veo pobreza. ¿Por qué? Simplemente por una cosa, porque de este lado las cosas funcionan y del otro lado no. Entonces tenemos un problema. En República Dominicana todavía no funciona la justicia, no funciona la policía, no funciona el Congreso, las instituciones no funcionan. Entonces tenemos esa heredad de los últimos años donde no se ha podido fortalecer nuestras instituciones. No vamos a poder obtener una equidad social cuando las instituciones no funcionan. Wow. Este país funciona porque sus instituciones funcionan. Y cuando nosotros... Funcionaba. Bueno, medianamente, pero funciona mucho más porque no hay ningún sistema perfecto. O sea, estamos hablando de que cuando tú lo comparas, porque si tú llegas a este sistema, ya lo dañaste porque tú no eres perfecto. No, yo estoy comparando la generación anterior, los baby boomers, con los milenios. O sea, estoy comparando los Estados Unidos con los Estados Unidos. O sea, no los Estados Unidos. Pero perfecto, pero lo que te digo es que todavía, ¿por qué? Porque no tenemos línea recta. Acuérdate que siempre en la parte social y en la parte económica, la humanidad siempre ha pasado eso. Pero vienen grandes cambios. Tengo que hacer una pregunta que no puede perder. Pero entonces usted piensa, según lo que no podemos volver atrás a eso, y que tenemos que ir hacia adelante a un país institucional. Y entonces usted piensa que con el enfrentamiento... Estamos en esos pasos. ¿Cuál es el programa que tiene este gobierno para resolver ese problema? Bueno, lo primero es que estamos tratando... Yo pienso que Gil, usted va a tener que volver, Gil, porque este tema se ha quedado... porque los muchachos se han quedado con todas. Sí, pero respóndale ese chinchín ahí un poquito. La única contradicción, ¿cuál es? El tema de la corrupción. Exacto. Siempre va a estar. Que es el que más ustedes lo hayan elaborado. No, el pueblo. Déjeme terminar. El pueblo quería... Mira, el PLD convirtió al pueblo en un pueblo vengativo. O sea, el PLD sale del poder porque la gente quería vengarse de todas esas
malas prácticas administrativas corruptela que estaba haciendo. Si pero el yo me pueblo quería pregunto, vender usted está diciendo que el pueblo votó en contra de la corrupción, no Sí, será sí. un sector de la clase media fundamentalmente. Es que la clase media no da para ganar una elección. Bueno, A usted señores. me está dando la razón, pero hay una situación. Y Félix Bautista no ganó en San Juan con la mayor votación del mundo, siendo acusado de corrupción. Y el Chinito no ganó en Bonao, era. No, entre pero PRM. hace mucho de eso. Yo no sé si tú Bueno, no, pero ahora ganó. No, o sea, lo ganó. que quiere decir, el tema de la No, corrupción no ganó, Vamos a tener- no ganó. saca gobierno. No ganó. Bueno. No es pero, verdad eso. ¿Y qué lo sacó a esto? Gil, No, nosotros, no, nosotros queremos no. invitarles y sobre Te todo voy a primero explicar agradecer eso, su güey. participación en el día de hoy y es un tema que queda pendiente porque ciertamente eso es así, sobre todo el tema de la corrupción y el tema de la... Auspiciemos la corrupción si no saca gobierno. Que No, vamos a seguir corruptos. no creo eso. Ya. Eso significa apoyo a la corrupción, Hay una serie de porque como la factores. corrupción no saca gobierno, vamos a ser corruptos, Ah, que no nos van a no sacar. he dicho Lo que yo creo eso. que tiene que haber no es mecanismos arbitrariedad. para Usted justamente malinterpretó. contrarrestar eso, ¿tú me entiendes? Porque corruptos siempre va a haber. Sí. Ahora, lo que tiene que haber es un mecanismo legal que sancione la corrupción Eso como es. debe ser. Eso está claro, 100%, eso no hay duda. 100%. Y no lo había antes. Vamos a agradecer, Bueno, vamos a agradecer muy la interesante. participación de Leonardo Gil en este espacio de Levántate New York el día de hoy, sobre todo esto que tiene que ver, señores, con asuntos comunicacionales, pero esa comunicación que debe estar dirigida a la población y que a veces no se toma en consideración por parte de los gobernantes. Es bueno que haya que estén al unísono con lo que necesita la población y lo que vamos a decir, para no desdecir lo que dijimos el día antes. Gracias, Gil, por habernos Gracias a ustedes, acompañado un esta placer. mañana. Gracias. Los micrófonos son suyos, usted dejó a estos muchachos encendidos para la dinámica. Esperamos que nos Pero acompañe nueva vez. Vamos a abogar por un país con instituciones fuertes. Eso es lo que nos va a permitir que nos desarrollemos. Las grandes obras solamente dejan algunos millonarios, pero no desarrollan los pueblos institucionalmente. ¿Usted cree que estamos en ese camino? Porque entonces eso es para que lo responda cuando usted vuelva con nosotros. En el aire, Sí, señores, en el aire. Señores, vamos a la pausa. Inmediatamente retornamos con todo lo que resta del espacio Levántate New York. Siempre estos temas traen muchos debates y lamentablemente a veces el tiempo es el implacable. Ya volvemos. Sí, porque... Saludos, soy Henry Montero y soy psicólogo de su comunidad. Tengo más de 15 años de experiencia y me he dado cuenta de todas las necesidades que tenemos. Existen depresión, ansiedad, pero con esto en mente y con ustedes en mente, hemos desarrollado una compañía para crear suplementos naturales pensando en usted. Estos suplementos lo van a ayudar a ustedes a sentirse mucho mejor y en felicidad con todo lo que hacen. Por esto confío en este proyecto y por eso me he unido a Stamina. Por ustedes, mis pacientes. Por ti que haces ejercicio. Por ti que llevas una vida sedentaria. Por ti que padeces una enfermedad crónica como diabetes, VIH o cáncer. Por ti que padeces depresión. Stamina es para ti. Es para mí. Es para todos. Comunicadora, locutora, presentadora, empresaria. Lo menos que tengo es tiempo para esperar en una sala de emergencia. En caso de chequeo general, rayos X, fracturas y ahora con servicio de cardiología, el Centro de Urgencia Médica de la 181 y Audubon, Alto Manhattan, es mi única opción. El Centro de Urgencias Médicas en el 521 West de la calle 181, esquina Audubon en el Alto Manhattan, está para servirte. Bueno, señores, el debate se forma luego que estamos aquí en la pausa, pero continuamos aquí en el espacio Levántate New York y hoy, recuerden ustedes, es miércoles y cuando es miércoles, al final viene la parte no del chisme, porque aquí no somos chismosos, mucho menos ella, porque es una muchacha que se ha siempre mantenido ahí por el librito en el camino recto. Entre ellos
Está aquí con nosotros Roberkis Jiménez. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos, buenos días a los Pérez y buenos días a Tini Urquía. Al cuadrado. Los Pérez al cuadrado. Muchísimas gracias, señores, por tenerme aquí en Levántate New York como cada miércoles. Aquí estamos para hablar de espectáculos. Señores, y Piqué está desvaluado. No me miren así, está desvaluado. Pues Piqué, después de pronunciar, de que se expresaron en las redes sociales, porque ellos aún estaban separados desde marzo, pero nadie sabía esa parte de ellos, entre él y Shakira. Pues Piqué está Piqué está de picada, un 60% menos es su evaluación como jugador. Así es que entonces ahora Piqué quiere demandar a la prensa. Yo no sé cómo es que Johnny Depp ha puesto a estos hombres a demandar a las mujeres porque lo están hablando mal de ellos, lo están desprestigiando. Pues sucede que él explica que después de su separación con la madre de sus hijos, Shakira, pues él tiene una desvaluación de 60%. ¿Por qué? Porque ya el público y los fanáticos lo ven de otra manera. Lo están mirando como el chico que va a la discoteca, a abrir botella, andando con mujeres jóvenes, con sus compañeros, con los amigos, y no es el hombre formal de su casa. Eso es lo que él está alegando para comenzar a demandar. Pero ¿qué pasa? Que debido a sus expresiones, ahora él han publicado la foto con la famosa rubia que dicen que él tiene, que es una chica de 22 años, estaba en unos juegos por allá por España, así que lamentablemente Piqué, yo no sé qué tú vas a hacer, cómo tú vas a trabajar esa desvaluación para tú poder seguir jugando. Te quedan como 2 años más, creo. Más tarde hablaré con Oscar a ver si son 2 más o 1 más. Pero la cuestión es que ya no es lo mismo, ni van a pagar lo mismo por él. Vamos a ver qué pasa con Piqué. Aquí me están mirando como que me quieren decir algo, pero yo tengo que seguir. Señores, y ya están celebrando los 50 más bellos y ha traído una pequeña controversia. ¿Por qué? Porque esta vez la revista People Español está celebrando los 50 más bellos, no solamente por la belleza, sino que hizo como un grupo de personas, donde está Francisca La Chapelle, ahí vemos a la hermosa morena nuestra, que entonces está Daddy Yankee, hay muchos artistas. ¿Qué pasa ahora en esta cuadrilla de los 50 más bellos? Que no simplemente se está evaluando la belleza física, sino las personas que hacen labores altruistas y en la música y en la televisión. Entonces esto ha traído unos comentarios de que cómo va a ser, si hay personas más bellas que están en esta revista este año, pero yo pienso que lo que me están explicando es verdad. Si están evaluando a las personas no solo por la belleza física, sino por sus labores altruistas, pues creo que la revista va bien. No veo por qué la controversia. Señores, leen para que no hablen así por hablar. Bueno, señores, seguimos con más chisme, no tan largo porque estamos hoy un poquito apretados en la agenda. Muere la modelo brasileña de 27 años, Crazy. Fue operada en marzo, para extirpar las amígdalas. ¿Qué pasa? Que ella sufrió una hemorragia cerebral en abril y cayó en coma el 4 de abril y murió este lunes. O sea, ella no murió el lunes y así de repente, no. Ella fue operada en marzo y en abril cayó en coma. Debido a la cirugía, no se sabe si fue no creo que fuera una mala práctica, sino que tuvo una hemorragia cerebral y por eso la chica lamentablemente murió. Ella fue coronada en el 2018, así es que lamentamos esta gran pérdida en Brasil de esta modelo tan joven. Señores, vamos a hablar de la realeza. La esposa del príncipe Carlos, Camila, se expresa por primera vez de su matrimonio con el príncipe y da ciertas explicaciones que ella nunca había dado a los medios de comunicación. Cómo ella vive en la vida en la realeza, cómo respeta a la monarca, y también se expresó por primera vez y explicó que ustedes saben que ella fue blanco del huracán porque recuerden que ella se conocieron los dos, ambos casados, él con la princesa Diana de Gales y ella con Angelo, que era un jugador de polo.
y ella se divorció en el 96 y un año después ya anda con el príncipe Carlos, a un año después de la muerte de Diana. Entonces, la crítica que ella tan fuerte todos los años tras año tras año ha sido muy fuerte, y yo no creo que la gente la vaya a aceptar así como ella piensa y como ella quiere ahora hablar de sus labores altruistas para que el público en realidad la acepte. Yo creo que Camila, no sé, no creo, porque yo no te aceptaría, no, de verdad que no, porque recuerdo todavía todas esas cosas que pasó la princesa y se dicen muchas cosas que aún no están claras. Bueno, señores, esto fue todo de mi parte por el día de hoy, sin antes recordar y decir, verdad, que murió lamentablemente Musiquito, un merenguero de los 80, allá en Moca. Musiquito tenía una orquesta aquí por muchos años y fue una de las orquestas locales que abría los espectáculos aquí en la ciudad de Nueva York, lamentablemente. ¿Niurka? Así es. Vaya nuestra solidaridad con los músicos de la República Dominicana por el fallecimiento de Musiquito, legendario merenguero que uno veía a través de los medios y en diferentes fiestas. Definitivamente estamos perdiendo mucha gente, pero yo quiero retomar el asunto de Camila. Yo sabía, tú no te ibas a ir sin esa. Yo entiendo que los ingleses deben revisarse. Además de que hace años que ya dejaron de ser sangre azul, yo no entiendo todavía por qué tenemos monarquías que mantener. De verdad que sí. Esa es mi opinión personal. Difiera porque a Roberto sí le gusta mucho el asunto de la monarquía. Yo creo que hay que revisar en este siglo XXI qué es lo que está pasando. Gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Entre nosotros el día de hoy. Y no sin antes nosotros despedir, decirle a ustedes que si usted tiene alguna historia que compartir con nosotros, algún comentario, alguna denuncia que hacer, hágalo, señores. Suscríbase al canal, comparte esta información. Dele me gusta, dele like, sube el dedito, pero sobre todo toque la campana y visite el canal. Hay entrevistas, hay reportajes y otros temas que de seguro a los amigos y a las amigas les van a interesar. Suscríbase. Estamos en esta recta. Forme parte de esta historia de la comunicación nueva, aquí hecha justamente desde el corazón del mundo, que es esta ciudad de Nueva York, que nos permite ser diferentes. Buenos días. Gracias. Gracias, Francis, por haber estado. Oscar Pérez. Hasta mañana, pasen buenas. Así es. Providencia Rossi. Mañana será otro día. Roberto Jiménez. Señores, gracias, muchísimas gracias. Mañana regresen aquí, como diría Niurka, denle like a Levántate New York en la campanita. Que se suscriban. Suscríbanse. Se suscriban. Nuestro director, nuestro productor ejecutivo Rafael Díaz. Y ustedes, señores, parte esencial del espacio Levántate New York. El compromiso para que nos acompañe mañana, nueva vez, de 7 a 9 de la mañana. Niurka Rivera, pasen ustedes un feliz resto del día. Cuídense mucho. Mañana es el compromiso. Hasta entonces.